Bien, hermanos, esta mañana quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor y vamos a abrirla en lo que fue nuestro texto de entrada, el Salmo 71. Salmo 71. Conocí este salmo y me enamoré de este salmo cuando visité al hermano Vázquez, el padre del hermano Milton, de Ariane, de todos ellos que conocemos. Recuerdo cuando lo visité en su casa, leímos uno de sus salmos preferidos, lo hicimos también en el sepelio, el Salmo 71. Oración de un anciano. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Hermosas palabras de un hombre que en el ocaso de su vida mira hacia atrás solo para recordar la manera maravillosa, extraordinaria, misericordiosa como Dios ha conducido su vida. Hermoso es llegar a la ancianidad con un espíritu de gratitud, de alabanza en los labios por lo que el Señor nos ha otorgado en su amor, en su gracia. Nosotros hoy podemos gozarnos en los que han sido pioneros de este mensaje maravilloso. Ya los primeros adventistas han descansado hace mucho rato, pero aún se conservan con nosotros verdaderos testimonios vivientes de la gracia de Dios para esta iglesia, y nos gozamos en tenerles todavía con nosotros. Y deberíamos nosotros ser sabios y aprovechar lo más que podamos de su sabiduría, de su experiencia. Aprender de las cicatrices que ahora llevan en su vida como recuerdo de batallas libradas, de victorias alcanzadas por la gracia del Señor. Ya hace 100 y tantos años que el mensaje del Evangelio, tal como lo predica la Iglesia Adventista, llegó a tierras venezolanas. Y desde la mitad de ese tiempo, el hermano Emos, por ejemplo, conoció el Evangelio hace 52 años. Lamento los que no pudieron estar tempranos, entrevistamos a la familia Emos, nos gozamos en escuchar parte de sus consejos y su linda experiencia transmitida a nosotros. Así que la iglesia adventista en el mundo honra en su medio la presencia de estos hombres y mujeres valientes que conocieron una iglesia quizá no como la tenemos hoy. En algunos casos tenemos que decir tristemente por algunos valores que se han perdido en el correr del tiempo, pero que no es tarde para recuperar esas sendas antiguas, hermana Isabel. No es tarde para recordar esos senderos antiguos, preguntar a los que todavía están con nosotros para entonces volver a ellos. El Señor coloque ese espíritu como lo está haciendo en la dirigencia mundial de la iglesia para que recuperemos aquellas cosas de las cuales estuvimos satisfechos y orgullosos en el mejor sentido de la palabra cuando este mensaje llegó a nuestro país.
Pero quisiera en esta tarde compartir con ustedes el valor que tiene la ancianidad a la vista de Dios. Lo precioso que es para el Señor aquellos hombres y mujeres que han llegado a la edad provecta, porque vamos a ver allí una valoración, una estimación francamente diferente a la que el mundo occidental, la cultura en la cual nosotros hemos sido formados, tiene. Una valoración básicamente negativa, una estimación muy por debajo de los estándares y de las expectativas de Dios. Vivimos en una sociedad, en una comunidad donde el hombre y la mujer se estiman por su capacidad productora. Y cuando se piensa que una persona ya no tiene edad para producir, el sistema simplemente lo descarta, lo excluye, lo margina porque no produce. Y se han construido, hablaremos dentro de poco de eso, lugares para darle supuestamente una digna vejez a nuestros mayores, sin preguntar si realmente es la voluntad de Dios que sea de esa manera. Yo quisiera pasear un momento con ustedes por algunos pasajes bíblicos para que veamos cómo estima a Dios a las personas de edad. Quisiera invitarles a leer el Levíticos 19, Levíticos capítulo 19, el verso 32, en medio de un conjunto de consejos, de orientaciones, de máximas que Dios dirige a su iglesia, a su pueblo Israel a través de Moisés, dice en Levíticos 19, 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Delante de las canas, ¿qué dice? Te levantarás. Y era común entre los judíos que cuando la familia o un grupo de personas estaban a la mesa para comer, en el momento en que entraba a sentarse la persona de mayor edad, era obligatorio que todos los demás se colocaran de pie y nadie se sentaba hasta que el mayor tomara su lugar. Era la forma como Dios quería que se respetara y honrara a las personas de mayor edad en medio de ellos. Y por eso este consejo que valdría la pena a nosotros, como herederos de esa cultura judeocristiana, como personas temerosas de Dios y respetuosas de la Biblia, tomáramos en cuenta nuestras vidas para ponerlo en práctica también. Noten ustedes que en el libro Primera de Samuel, vamos a extraer de aquí una lección en forma indirecta de lo que el Señor pensaba era la ancianidad. En Primera de Samuel, el capítulo 2, el verso 30 en adelante, están las palabras fuertes, muy duras de Dios para un hombre que no supo ocupar su puesto de liderazgo como sumo sacerdote y como padre, y el Señor entonces anuncia las terribles consecuencias y el castigo que entonces vendría sobre la familia de este hombre llamado Elí. En el verso 30, Primera de Samuel capítulo 2, el verso 30 dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Noten ustedes la maldición, que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel y repite, reincide, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa.
Vale la pena notar, hermanos queridos, que cuando hay una repetición en la palabra de Dios, de ninguna manera es gratuita. Hay una lección profunda que aprender allí. Hay un mensaje que captar y por eso la repetición es tan importante al momento de leer la palabra del Señor. En los 2 versículos insiste el Señor en lo que sería la mayor maldición para la descendencia de Elí. De ninguna manera, en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Vale decir entonces que si la ausencia de ancianos en la familia era un signo de maldición, la presencia de ellos era un signo ¿de qué? De bendición. La prolongación de la vida, la oportunidad de llegar a la provecta y anciana, no era otra cosa más que el signo inequívoco de la bendición de Dios sobre un hombre, una mujer que dependió del Señor toda su vida, se mantuvo fiel a Dios. Pero ¿cómo quiere el Señor que consideren los ancianos la familia cristiana? ¿Cómo deberíamos los más jóvenes, los niños, cómo deberían ser el trato hacia los mayores? En Éxodo, el capítulo 20, hermanos, Éxodo, capítulo 20, vamos a leer en el verso 12, uno de los 10 mandamientos, muy bien conocido seguramente por la mayoría de nosotros. En Éxodo capítulo 20, el 5º mandamiento y el único que tiene una promesa implícita, el primer mandamiento con promesa. Éxodo 20:12 dice: honra, ¿a quién? A tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vean ustedes que en primer lugar le hace una invitación a los jóvenes para que honren a sus padres, a sus mayores. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo sería esa obligación de los hijos honrar a sus padres? Todo el tiempo que estén con vida. Es un mandamiento divino, tan sagrado como el 4.º mandamiento que nos pide guardar el sábado. El respeto y consideración a nuestros mayores, un mandamiento tan sagrado como el que nos dice no matarás. ¿O hay un mandamiento superior a otro en los 10? Dice la palabra del Señor, el apóstol Santiago, que el que pretende guardar toda la ley pero falta en uno, se hizo culpable ¿de cuántos? De todos. Santiago 2, 10 al 12. Pero pocos de nosotros tomamos en cuenta que las obligaciones familiares son parte de la santa ley de Dios. Y aquel que ha pasado por la experiencia de la conversión y ha sido colocado en armonía con la ley de Dios, como expresa en Romanos capítulo 8, debe entonces, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo obrando en su vida, recuperar estos mandamientos, vivirlos y tenerlos, como decía el salmista David, en su corazón. El trato que damos a nuestros mayores de ninguna manera es ignorado por nuestro Dios. El Señor es maravilloso, Dios es bueno. Dios es bueno. Esta semana pasada, yo ya habíamos programado hacía tiempo con mi esposa este tema de hoy, este programa. Y mientras conversaba con un pastor en la oficina, en la asociación, me presentó este libro. Es una compilación de escritos de Ellen White, La Edad Dorada. Nunca había escuchado yo esto. No sabía de su existencia. Y varias personas me han dicho: pastor, ¿y ese libro? La Edad Dorada.
El Patrimonio White se encargó de recoger en los escritos, manuscritos, cartas que escribió Elena White alguna vez. Elena White, para los amigos que nos visitan, es una adventista fundadora de este movimiento, muy apreciada para la iglesia. La iglesia adventista tiene en alta consideración sus escritos y creemos firmemente que Dios la usó. La Edad Dorada. Cayó en mis manos este libro y yo le digo, dámelo. Él me lo prestó, está prestado, pero ojalá lo pueda conseguir en la agencia y ojalá todos nuestros hermanos mayores lo puedan tener. Aquí hay consejos hasta de cómo comer, qué hacer cuando se pierde el sueño, todo lo que ella ha dicho para los hermanos que han alcanzado esa edad preciosa. Es realmente un regalo de Dios. Entonces, estuve revisando sus páginas. El pastor que me prestó este libro está en la Edad Dorada. Y su hijo se lo regaló. Él tiene varias notas aquí subrayaditas, lo he estudiado bastante. Dice en la página 67 lo siguiente: no se debería emplear a hombres para que ocupen su tiempo y sus talentos en la obra de juntar ancianos y huérfanos en asilos para alimentarlos y vestirlos. Esa no es la mejor manera de manejar estos casos. Tampoco es lo mejor levantar edificios para ancianos y ancianas en los cuales puedan estar juntos. No es lo mejor. Sean ellos atendidos en los lugares adecuados en que deben serlo. Cuiden los parientes de sus pobres parientes pobres y cuide la iglesia a sus propios miembros necesitados. Dice más adelante: constantemente se hace hincapié en la necesidad de cuidar a nuestros hermanos y nuestras hermanas ancianos que no tienen hogares. ¿Qué puede hacerse por ellos? La luz que el Señor me ha dado ha sido repetida. No es lo mejor establecer instituciones para el cuidado de los ancianos, con el fin de que puedan estar juntos en compañía. Tampoco se los debe despedir de la casa para que sean atendidos en otra parte. Que los miembros de cada familia atiendan a sus propios parientes. Es la voluntad de Dios que la familia cuide de sus ancianos. Es verdad que llegan una edad en que se hacen niños otra vez, y todos hacemos ese ciclo si es que Dios nos da esa bendición de llegar a la edad adulta. Es verdad que no son tan livianos como un niño de meses para cambiarle a veces su ropa, pero es su privilegio y es un honor para usted hacerlo por sus padres. No es humano, no es cristiano enviar a nuestros mayores a un asilo porque usted no tiene tiempo para él. Dios invita a las familias a que cuiden con amor y ternura a aquellos que gastaron gran parte de su vida para cuidar de nosotros, cuando estábamos tan pequeños que no nos podíamos valer por nosotros mismos. Si realmente Cristo mora en nuestro corazón, será para nosotros un gozo y una alegría hacernos cargos de nuestros viejos. Una familia cristiana, una familia que teme a Dios, hará lo propio por ellos. Es verdad que a veces han perdido la capacidad para escuchar. No le grites, no lo maltrates. No pueden andar tan rápido como andas tú. Recuerda que cuando tú eras pequeño, ellos te esperaban. Es tu deber esperar por ellos. Yo tuve el privilegio
de tener un padre cristiano. Hermano Emos lo conoció, iba allá al taller de mi padre hace varios años. Papá transitó en el camino de la fe. Ayudó a fundar la iglesia de Los Teques y fundó otras congregaciones en Guaremal, en Tejerías y en otros lugares más. Qué privilegio tengo de haber tenido ese padre, que me enseñó el temor a Dios, y estar en el lugar en que ahora estoy, siguiendo al Cristo, se lo debo en gran medida a mi padre y a mi madre, que hoy está aquí conmigo. Papá era un hombre muy enérgico, muy dinámico, y a veces nos llevaba a mi hermano y a mí a trabajar con él en su taller, y nosotros éramos adolescentes lerdos, pesados, lentos, flojos. Y papá, a ver, apúrense, corran. Nos mandaba a buscar un repuesto a la venta, y bueno, yo iba con aquella parsimonia, y papá desde la puerta del taller, lo recuerdo, pero Iván, corra, corra. Y cuando caminaba con él, pues tenía que apurar el paso, porque papá, a pesar de su edad, caminaba muy rápido, muy rápido. Y andábamos en las noches por allí buscando lugares para la iglesia cuando Los Teques quedó sin lugar. Y papá me sacaba en las noches, llegaba del trabajo, pues yo soy el mayor de los varones, y entonces yo era su compañero. Iván, vamos a buscar un lugar para la iglesia. Y por aquí vinimos, visitamos al hermano Berra Ruiz, visitamos al hermano Smart, visitamos a varios, buscando fondos para construir la iglesia Los Teques. Y ahí estaba mi papá con esa fuerza y esa energía. Papá enfermó y tenía una salud realmente de hierro. Sus valores, o los llamados biomarcadores, ¿verdad?, que llaman los especialistas, estaban excelentes, pero un cáncer de próstata le tendió una emboscada en su camino. Y recuerdo una vez que fuimos a hacer una diligencia aquí en Parque Central. Dejamos el carro en el estacionamiento y fuimos a la oficina, que teníamos que hacer algo rápido. Y yo estaba caminando y no me di cuenta que había dejado a mi papá atrás. Fue allí cuando me di cuenta que papá estaba viejo. Mi papá detrás. Yo siempre corría detrás de él. Pero papá, cuando volteé, estaba mi viejo cansado. Y lo esperé. Espera a tus mayores. Tenles paciencia. No los grites. Y espéralos, si tienes que esperarlos. Dice Salmo 71, el versículo 18, 17 y 18. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. La razón por la que tenemos a nuestros mayores con nosotros es porque todavía tienen una tarea que cumplir. Si aún están con nosotros, es porque Dios los ha llamado a transmitir esa linda herencia,
esa preciosa confianza que ahora en estos años dorados, estos años preciosos, los sostiene a ustedes. Por favor, transmítanla a nosotros. Enséñenos a confiar en Dios como ustedes lo han hecho. Enséñenos a amar a Dios como ustedes lo han hecho. Nos corresponde a nosotros hacer lo propio con las generaciones que vienen tras de nosotros. Esperamos, hermanos, que podamos aprovechar esta preciosa herencia de nuestros mayores. En el versículo 20 dijo el salmista: Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Gloria al Señor. Hermanos, los amaneceres son hermosos, pero los atardeceres también. Y si nosotros caminamos de la mano con Dios, el atardecer de nuestra vida puede ser tan precioso como fue su amanecer. ¿A quién no le gusta contemplar una hermosa tarde crepuscular? Ver esos tonos preciosos que el sol en su ya ocultarse nos regala, despidiéndose con esos preciosos colores con que adorna el cielo y recrea nuestros ojos. También la vida de estos ancianos preciosos va apagándose, pero dejando una luz preciosa de esperanza y de fe para nosotros. Y nos gozamos y nos alegramos en ver cómo avanzan en años, pero también en sabiduría, en paciencia, en fe y en confianza en nuestro Dios. La promesa, la esperanza en la cual estos mayores avanzan hacia el final de sus vidas, hacia el atardecer, dice el salmista: yo sé que volverás a darme vida y me levantarás de los abismos de la tierra. Hermanos, se acerca la mañana gloriosa y preciosa en que entonces terminará esta vida como la conocemos, en la que ya no pintaremos canas nunca más, porque viviremos con Dios para siempre en una eterna juventud. Y entonces abrazaremos a los que hoy no podemos agasajar porque nos dejaron temporalmente. No podemos abrazar hoy al hermano Zambrano, no podemos abrazar hoy al hermano Flores, no podemos abrazar a Cándida. Hoy no puedo abrazar temporalmente a mi padre, pero recuerdo claramente, y es una imagen que quedará en mi mente para siempre, del último abrazo que le di a papá mientras estaba en el hospital. Y el próximo será cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Y al levantarse nuestros mayores que nos enseñaron el camino de la fe, el Señor nos volverá a reunir en un precioso, larguísimo y tierno abrazo para decirle: gracias papá, gracias mamá por enseñarme a Jesús, gracias papá y mamá por enseñarme el camino de la salvación. Te estaré eternamente agradecido. Que el Señor bendiga a su iglesia esta mañana, que el Señor bendiga para siempre a nuestros mayores.